A través de toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha procurado encontrar la respuesta a cualquier número de preguntas importantes, con frecuencia difíciles. Preguntas que tienen que ver con su origen, con su existencia, con su naturaleza y también con el destino. ¿Qué le espera al hombre más adelante? Interrogantes tales como ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Son preguntas que a menudo nos intrigan y nos cautivan. A lo largo de esa senda, quizás ningún tema nos ha intrigado o despertado nuestro interés tanto como el que pertenece al origen, la naturaleza y destino del alma. Hemos venido nosotros teniendo unas lecciones desde la semana pasada con respecto a esto, al alma y el espíritu. ¿Cuál es la definición de alma? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del espíritu? Si el alma realmente existe, ¿cuál es su origen? ¿Poseemos un alma? ¿Los animales tienen alma? Si en realidad existe el alma, ¿son puramente temporales? ¿Es el alma inmortal? ¿Sobrevive a la muerte del cuerpo físico? ¿Cuál es la diferencia, si hay alguna, entre alma y espíritu? ¿Cuál es el destino final del alma? ¿Y qué parte juega el alma en la declaración bíblica de que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y a semejanza de Dios? Bueno, hemos venido nosotros recurriendo a la palabra de Dios, procurando encontrar la respuesta y también a aumentar nuestro entendimiento de este tema que al hombre siempre lo ha inquietado. Si vamos a conocer la verdad acerca del alma, debemos examinar la palabra de Dios, examinarla de una manera profunda y estar preparados para aceptar lo que ella nos diga. Y solamente podemos obtener las respuestas a las muchas preguntas sobre este tema que nos ha intrigado y asediado a través de los milenios. Es la Biblia la fuente en la cual nosotros vamos a hallar la respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. Previamente, hemos nosotros aprendido de la palabra de Dios que el hombre es un ser trino. El ser humano está conformado de espíritu, alma y cuerpo. Ya estudiamos acerca del cuerpo, estudiamos acerca del alma y también del espíritu, lo que la Escritura nos dice a nosotros respecto de lo que somos y de lo que es cada uno de estos elementos componentes de nuestro ser. Importante, vuelvo y lo repito, el contexto. La palabra alma, al igual que la palabra espíritu, tienen una serie de significados, no uno solo. Y para poder nosotros comprender el alma, su significado,
tenemos que considerarlos a la luz del contexto en el cual aparece cada uno de ellos. Si eso no lo hacemos, hermanos, tenemos la seguridad de que llegaremos a conclusiones erradas y a posturas a veces totalmente ajenas a lo que realmente enseña Dios en su santa palabra. Quiero invitarles a continuación a que me acompañen en este comparativo del espíritu y del alma. Recuerden que son los contextos los que se encargan de explicarnos y de definirnos a nosotros lo que se quiere decir acerca de una palabra o de un tema en particular. ¿A qué se refiere el espíritu? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla del alma? Y lo que vamos a ver, hermanos, en este comparativo que he preparado en esta lección, nos vamos a dar cuenta que de lo mismo que se dice, que de aquello que se dice del espíritu, es lo mismo que se dice con respecto al alma. Iniciemos entonces, el alma y el espíritu en la Biblia. Alma y espíritu, en los textos que vamos a leer a continuación, se refieren a la respiración, al aliento. Génesis 6:17 dice, y aquí le dice Dios a Noé, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Cuando habla aquí de espíritu de vida, se está refiriendo a la facultad de poder respirar, al aliento. Cuando nos vamos para el libro de Job, y por eso quiero que presten atención, hermanos, a este comparativo, en esta tabla que vamos a ir desarrollando, que lo que se dice del espíritu es lo mismo que se dice del alma. Job 41:21 dice, su aliento enciende los carbones. Aquellos que han tenido la oportunidad de realizar asados que gustan mucho, para encender la leña seca, la madera seca o los carbones, tenemos que soplar sobre ellos. Por eso dice aquí, su aliento enciende los carbones. Ahora, la Biblia estándar que vamos a estar utilizando en este comparativo es la Reina Valera del 60. Pero vamos a hacer también uso de otras versiones que nos van a ayudar a aclarar mucho más lo que se quiere decir en cada uno de los pasajes que vamos a estar leyendo. Por ejemplo, el texto de Job 41:21 en la palabra de Dios para todos dice, sopla su aliento y hace arder el carbón. Y también en la traducción del Nuevo Mundo dice, su alma misma hace arder los carbones. Aquí la palabra se refiere al aliento. Observamos entonces que en este contexto, la palabra espíritu o la palabra alma hacen referencia a la respiración o al aliento. Usted respira, yo respiro. En otras palabras, esa es nuestra alma. El aliento, esa es nuestra alma. Génesis 6:17 en la Biblia de las Américas dice, y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida. Leíamos hace un momento en Job 41:21
Dice, su aliento enciende los carbones. Y es referente al alma. En Génesis, aliento es referente al espíritu, pero se está refiriendo a lo mismo. Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, toda carne en que había espíritu de vida. En otras palabras, toda carne que podía respirar. Porque aquí la palabra espíritu, al igual que la palabra alma, se está refiriendo es al respirar, al aliento. Eclesiastés 3 dice en el verso 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Nosotros, al igual que los animales, respiramos. Ese es nuestro espíritu. En este contexto, vuelvo y repito, la palabra alma y la palabra espíritu en la Biblia tienen varios usos, tienen varios significados, no tienen uno solo. Y en este caso, en el cual estamos considerando estos pasajes, vemos que el espíritu y el alma se refiere al respirar, al aliento. Como acabamos de leer aquí en Eclesiastés 13:19, dice que los hombres y los animales tenemos lo mismo. Respiramos. Ese es el espíritu que compartimos los humanos con los animales. Respiramos. Los voy a invitar, hermanos, para que le presten atención a este mismo texto de Eclesiastés 3:19, como está traducido en la traducción del Nuevo Mundo. Mire cómo lo va a expresar la traducción del Nuevo Mundo. La Reina Valera, la palabra original que utiliza en Eclesiastés 3:19, que normalmente se traduce espíritu, aquí es traducida como respiración. Vuelvo y leo el texto. Lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren también los otros, y una misma respiración tienen todos. En ese sentido, es que el ser humano comparte un espíritu común con los animales. Respiramos. En la traducción del Nuevo Mundo, este mismo texto, preste atención cómo es vertido en esta versión de las Escrituras. Porque hay un suceso resultante respecto a los hijos de la humanidad y un suceso resultante respecto a la bestia. Y ellos tienen el mismo suceso resultante. Como muere el uno, así muere la otra. Y todos tienen un solo espíritu. El hombre y el animal tienen un mismo espíritu. ¿Cuál es ese mismo espíritu? Que respiramos. Si a usted le preguntan si los animales tienen espíritu, usted puede decir que sí. Pero el uso de la palabra espíritu aquí no se está refiriendo a un ser invisible, a un ser inmortal, sino que se está refiriendo a la facultad de poder respirar. Por eso Eclesiastés 3:19 dice respiración. La traducción del Nuevo Mundo dice espíritu. Espíritu y alma se refieren a la capacidad de respirar, al aliento. También la palabra espíritu y la palabra alma en la Biblia se refiere tanto a la vida animal como a la vida humana. El hombre tiene alma. Los animales también tienen alma.
Pero vuelvo y repito, en este momento vemos que se está refiriendo no a un ser invisible, a un ser inmortal, a un ser que trasciende la muerte. De ello vamos a ver, vamos a hablar en la parte final del estudio. Ahora, vuelvo y repito, quiero ser enfático para que usted lo vaya guardando bien en su mente. Alma, espíritu, tienen varios usos y significados en la escritura. No tienen uno solo. Acabamos de ver en el comparativo anterior que alma y espíritu se refiere a la respiración, al aliento. Ahora, en los textos que vamos a ver a continuación, espíritu y alma se refieren a la vida animal y a la vida humana. Génesis capítulo 7 dice en el verso 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Recordemos que Génesis 7 está hablando del diluvio universal. Aquí está presente Noé. Se ha construido el arca, ya ha venido el diluvio, ha llovido durante 40 días y 40 noches y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices murió. Habla de espíritu. Ahora, Génesis capítulo 9, hablando del alma, mire cómo dice en el verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Como dije hace un momento, vamos a hacer uso de otras versiones que nos van a ayudar a nosotros a tener un conocimiento más amplio de lo que dice los textos que estamos citando. La traducción del Nuevo Mundo. Este versículo de Génesis 9:4 dice, solo carne con su alma, su sangre no deben comer. En la Reina Valera dice carne con su vida. En la traducción del Nuevo Mundo dice carne con su alma. Aquí alma se está refiriendo a la vida animal. Lo que estábamos leyendo con respecto al espíritu en Génesis 7:22 hace referencia a la vida animal. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Ahora, en lo que sigue a continuación, vamos a ver que espíritu y alma se refiere a entes separados del cuerpo. Los dos casos anteriores vimos que espíritu y alma se refiere inicialmente en los contextos que leímos a la respiración, al aliento. El segundo caso, espíritu y alma se refiere a la vida animal, la vida humana también. Y ahora, espíritu y alma se refiere a entes separados del cuerpo. Eclesiastés, capítulo 7 dice en el versículo 2, capítulo 12 dice en el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra. Se está refiriendo al cuerpo, porque el cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vemos aquí entonces que el espíritu se está mencionando aquí, pero se refiere a él como separado del cuerpo. El polvo es haciendo alusión al cuerpo. El espíritu está haciendo referencia a algo que está separado del cuerpo. Ahora, con respecto al alma, Isaías 10:18 nos dice, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Noten, hermanos, que muestra una distinción, alma
y cuerpo. Eclesiastés 12:7, el polvo y el espíritu. Recuerden que el polvo en Eclesiastés está haciendo referencia al cuerpo. Aquí el espíritu y el alma hacen referencia a entes separados del cuerpo. Primera de Corintios 5, versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu está separado del cuerpo. En este caso, la carne está haciendo referencia al cuerpo. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo. En otras palabras, la carne, lo físico, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vemos entonces, espíritu, alma, se refieren a entes separados del cuerpo. También vemos nosotros, en los textos que vamos a ver a continuación, que el espíritu y el alma en la Biblia se refiere al asiento del intelecto del hombre. Leamos. Marcos 2:8. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Conociendo luego Jesús en su espíritu. El espíritu conoce. El espíritu sabe. Está hablando del intelecto del hombre, conociendo. Hace referencia al intelecto del hombre. Aquí el espíritu es utilizado para referirse al intelecto del hombre. Hebreos 12:3 dice, pues considerad a aquel que soportó tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis desmayando en vuestras almas. O como lo vierte otras versiones, desanimándose en vuestras almas. Aquí habla con respecto al intelecto del hombre. Leamos también en Primera de Corintios 2:11. Este texto lo hemos venido nosotros leyendo en varias ocasiones en las lecciones anteriores, así que espero que ya se lo haya grabado, porque dice el apóstol Pablo en este pasaje, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está refiriéndose al intelecto del hombre. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? El intelecto. Y en Filipenses 1:27, hablando con respecto al alma, dice nuevamente Pablo, solamente que pórtense de una manera digna de las buenas nuevas acerca del Cristo, a fin de que sea que yo vaya y los vea, o esté ausente, oiga de las cosas que tienen que ver con ustedes, que están firmes en un mismo espíritu, esforzándose lado a lado, con una misma alma, por la fe de las buenas nuevas. Espíritu, alma. Vemos en estos dos textos que hace referencia al asiento del intelecto del hombre. Pero miremos otros textos. Primera de Corintios 14:15. Dice Pablo que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nos está mostrando aquí, hermanos,
esta aplicación del espíritu, del término espíritu, el asiento del intelecto del hombre. Sigamos. Recuerden, y soy enfático y reiterativo, alma, espíritu, tienen varios usos en las escrituras. No tienen un solo significado. Y en este caso particular hemos visto ya 3, 4 referencias al espíritu y al alma, en donde se nos muestra que en unos contextos se refiere a la respiración. En otros contextos se refiere a la vida animal y humana. En otros contextos se refiere a entes separados del cuerpo. En este caso se refiere al asiento del intelecto del hombre. A continuación, espíritu y alma, en los contextos que vamos a leer a continuación, se refieren a los sentimientos y las emociones. Génesis capítulo 41, dice el versículo 8. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado. Bueno, ubiquémonos en el contexto. Faraón ha tenido un sueño. Primero de unas vacas gordas y unas vacas flacas. Y luego las espigas. José es el único que le pudo interpretar a Faraón ese sueño. José estaba en la cárcel. Ninguno de los sabios y adivinos de Faraón pudo explicarle el significado de ese sueño. Y es ahí en la historia bíblica que nos dice que todos los sufrimientos y dificultades que había tenido José desaparecen a partir de este momento por completo, porque se convierte en el segundo al mando en Egipto después de Faraón. Pero cuando él tenía el sueño, cuando Faraón estaba teniendo el sueño, dice, sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. ¿Qué le pasó a su espíritu? Estaba turbado. ¿Qué sentimiento o emoción estaba experimentando su espíritu? Estaba turbado. En Éxodo 23, dice el verso 9. Dios le dice al pueblo de Dios, después de que han salido de la esclavitud en Egipto y van camino a la tierra prometida, les dice cómo es que ellos deben tratar a los extranjeros y les declara, y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Sabéis cómo es el alma del extranjero. Aquí no se está refiriendo a la respiración, aquí no se está refiriendo al cuerpo, aquí se está refiriendo a un sentimiento, a una emoción. Si lo leemos en la Biblia de las Américas, Éxodo 23:9 nos dice, no oprimirás al extranjero porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Alma. El uso aquí de la palabra alma se refiere a los sentimientos y a las emociones, al igual que espíritu en Génesis 41:8. Su espíritu estaba turbado. Estamos hablando de sentimientos, de emociones. Proverbios, capítulo 16, dice el verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Un sentimiento, una emoción, altivez. Y en el Salmo 42, con respecto al alma, nos dice el escritor en el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios.
¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Se está refiriendo a una emoción, a un sentimiento. Tenemos dentro de nosotros el alma, pero en este uso del alma se está refiriendo a ella como un sentimiento, una emoción. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aquí se usa espíritu con referencia a sentimientos y emociones. Mateo 26. El Señor está en el huerto de Getsemaní. Le está orando al Padre después de que ha instituido la cena, antes de que llegue Judas con el grupo de soldados para arrestarlo. Y el Señor dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué pasaba con el alma del Señor? Estaba muy triste. Alma aquí se refiere a un sentimiento, a la sede de los sentimientos, de las emociones. Mateo 8, versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Gimiendo, dice el texto, en su espíritu. Y Lucas 2:35, hablándole a María, dice, y una espada, el ángel le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y cuando habla aquí de que una espada traspasará su misma alma, era lo que le iba a ocurrir a su hijo, refiriéndose a esa muerte que él iba a tener por crucifixión y cómo esa muerte afectaría las emociones de María. Una espada traspasará tu misma alma. Alma aquí haciendo referencia a una emoción, a un sentimiento. Hechos 18. Todos hemos estudiado y recordamos, hermanos, porque hemos hablado de él en otras lecciones, ya se me olvidó el nombre, Apolos. Hechos 18:25 dice, refiriéndose a Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era de espíritu fervoroso, un sentimiento, una emoción. Aquí el uso de espíritu en este contexto es haciendo referencia a este atributo de la emoción, el fervor. Y en Hechos 4:32, hablando de los primeros discípulos del Señor, nos dice Lucas el escritor, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era de un corazón y un alma. Estos cristianos del primer siglo, la iglesia en Jerusalén, los miembros de ella, era de un corazón y un alma. Tenían el mismo sentir. Espíritu, alma. En este contexto hace referencia a sentimientos y emociones. Primera de Corintios 4, versículo 21, nos dice, ¿qué queréis? ¿Iría vosotros con vara o con amor? Les dice el apóstol Pablo. ¿Iría vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Segunda de Pedro 2:8, hablando del alma, nos dice, porque este justo, hablando de Lot, el sobrino de Abraham, quien optó por irse a vivir a Sodoma, porque este justo que moraba entre ellos, allá viviendo en Sodoma, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Alma, aquí se refiere a un sentimiento, a una emoción. Afligía cada día su alma justa. Finalmente, hermanos, la lista es mucho más amplia. Simplemente he seleccionado algunos pasajes hablando del espíritu y del alma, porque la verdad nos llevaríamos un buen tiempo mirando cada uno de los textos en sus contextos cuando hablan del espíritu del alma con referencia a qué. Y en este caso particular, espíritu y alma en la Biblia, en los textos que vamos a leer a continuación, se refiere a una parte, a esa parte de una persona que sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. Primer texto, Salmo 31:5. Lo que vamos a leer aquí a continuación es las mismas palabras que pronunció el Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Dice el Salmo 31, en tu mano encomiendo mi espíritu. Son las palabras que el Señor pronunció en Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Parte de una persona que sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. Porque dice la Escritura, y habiendo dicho esto, el Señor murió, el Señor expiró. Génesis 35:18 habla de la esposa de Jacob, la madre de José, por quien trabajó él 7 años, porque era la mujer con la cual él se quería casar, pero su suegro le hizo trampa, hizo que primero se casara con la mayor. Y aquí cuando Raquel está dando a luz, ocurre lo siguiente. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, el hermano menor de José. ¿Qué ocurrió? Se murió. ¿Quién se murió? Raquel, la amada de Jacob, la madre de José. ¿Y por qué se murió? Porque se le salió el alma. Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Espíritu se refiere a esa parte de una persona que sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. El polvo vuelve a la tierra, el cuerpo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Primera de Reyes 17 nos habla del profeta Elías, de cuando en esa gran sequía que duró 3 años, visitando Sarepta, se encontró con una viuda y el hijo de la viuda murió. Nos dice empezando en el verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué pidió Elías a Dios que permitiera retornar al niño?
el alma. Que el alma retornara a su cuerpo para que él volviera a vivir. Alma se refiere a aquello que sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. Lucas 8 es otro caso que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero antes de leerlo, Primera de Reyes 17 habla del alma. Lucas capítulo 8 habla del espíritu. ¿Qué le pidió Elías a Dios que volviera al cuerpo del niño? El alma. Y cuando Dios permitió que el alma volviera, el niño, el cuerpo de ese niño, revivió. Y en Lucas capítulo 8 tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice en este texto. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Por qué se levantó ella? Ella estaba muerta. El Señor dijo que estaba durmiendo, pero usa la palabra dormir. Recuerden que la palabra dormir en la Biblia se usa para referirse a la muerte. Ahora, esta muchacha estaba muerta. El Señor clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Y por qué se levantó? Versículo 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. En el caso de la viuda de Sarepta que estábamos leyendo hace un momento, lo que Elías le pidió a Dios que volviera al niño fue el alma. Aquí vemos que el Señor Jesús no le dijo, o el texto no dice que el alma fue la que volvió donde esta muchacha, sino que su espíritu volvió a ella. Espíritu, alma. Se refiere a esa parte de una persona que sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. El Salmo 49 dice en el versículo 15, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Usted sabe que el Seol del cual está hablando aquí es el Hades que se nos menciona en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros morimos, nuestra alma va al Hades o al Seol. Y aquí dice el salmista, Dios redimirá mi alma del poder del Seol. Recuerden que el alma del Señor Jesús no fue dejada en el Hades o en el Seol. Su alma retornó al cuerpo muerto de él. Espíritu y alma se refiere a esa parte de una persona que sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. Hechos 7 nos habla a nosotros del primer mártir cristiano, Esteban. Antes de morir, él pronunció estas palabras. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo recibe mi cuerpo, porque el cuerpo de Esteban, dice la escritura, cuando ya murió, vinieron varios cristianos, tomaron su cuerpo y lo sepultaron. Pero el Dios, ahí hablando aquí del Señor Jesús, recibió su espíritu. Aquello que sobrevive después de la muerte del cuerpo. Y en Apocalipsis 6 nos habla de aquellos cristianos durante la persecución de la iglesia por parte del Imperio Romano que fueron muertos, fueron decapitados. Nos dice en el verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, no los cuerpos. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Almas. Algo que es diferente al cuerpo.
la parte de una persona que sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. Y lo dice el texto de Apocalipsis 6:9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Después de que sus cuerpos fueron muertos, sus almas seguían vivas. Y es lo que Juan vio aquí debajo del altar. Como decía, hermanos, hace un rato, podríamos multiplicar estos textos que hemos venido nosotros estudiando con muchos más. Pero estos pocos son suficientes para permitirnos darnos cuenta el uso de la palabra alma y espíritu en la Biblia. El espíritu, el alma, según el contexto, se refiere ya sea a la respiración o al aliento. Se refiere a la vida animal y humana. Se refiere a entes separados del cuerpo. Se refiere al aliento, al asiento del intelecto del hombre. Se refiere a los sentimientos y a las emociones. O en este caso, se refiere a esa parte de una persona que sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. La palabra espíritu viene de este término griego. El diccionario griego del señor Vine, en su definición de la palabra espíritu de este término original, dice: la parte inmaterial e invisible del hombre. Y coloca ahí una serie de textos de referencia. Hay una parte inmaterial que el hombre tiene, que no es física, no es carne, no es huesos, y al mismo tiempo es invisible. Eso hablando del espíritu. La palabra alma viene de este término griego. Y el mismo diccionario del señor Vine nos define la palabra alma. Ya sabemos que espíritu en este caso es la parte inmaterial e invisible del hombre. Bueno, es uno de los significados, porque ya vimos nosotros en la lista que estábamos presentando los distintos usos y significados de la palabra espíritu. Uno de los usos o uno de los significados es la parte inmaterial e invisible del hombre. Alma, como vimos también en este comparativo, tiene varios usos, se refiere a varias cosas. La palabra original de alma es esta. Y el señor Vine, para sorpresa, hermanos, dice lo siguiente de uno de los significados de la palabra alma: la parte inmaterial e invisible del hombre. Lo mismo que el espíritu. Alma es la parte inmaterial e invisible del hombre. Espíritu es la parte inmaterial e invisible del hombre. El señor Vine nos está diciendo lo mismo para el espíritu que para el alma. En otras palabras, nos está mostrando que el alma y el espíritu es lo mismo. En unos contextos es lo mismo. Acabamos de ver una serie de textos en donde se nos muestra que lo mismo que se dice del espíritu es lo mismo que se dice del alma. Y ahora acabamos nosotros de observar que en este diccionario griego aprendemos que espíritu y alma se refiere a la parte inmaterial e invisible del hombre. Hermanos, usted es un espíritu. Usted tiene un alma. Y usted vive en un cuerpo. Alma, espíritu, se refieren a varias cosas. No a una sola. Pero con la cual estamos nosotros interesados es saber que en los contextos aprendemos nosotros los distintos usos del espíritu y del alma.
Y en este caso, lo que nos interesa es aprender y creer que hay una parte que es inmaterial e invisible, que habita en este cuerpo mortal, que se llama alma o espíritu.